¿Qué tal, chicos? Tengan muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Y bien, llegamos al tercer tema de esta octava unidad, el tema con el que estamos finalizando esta unidad de química y estaría acabado su curso. Solamente les quedaría salir excelente en su examen y estaría finalizando por lo menos este curso y ya estarían libres de un curso para que puedan descansar un poco, ¿no? De este gran año escolar que ha sido por ahí un poco complicado, un poco difícil. Hemos tenido que ver maneras de adaptarse, tanto ustedes como nosotros los docentes, pero creo que lo hemos hecho de la mejor manera. Así que yo les felicito a ustedes porque se han esforzado, se han esmerado, se han tenido que adaptar, implementar y la han luchado y hasta aquí hemos llegado y estamos finalizando. Así que hagámoslo como se merece, de la manera correcta. Nuestro último esfuerzo es en este tema. Entonces veamos este tercer tema y vamos a culminar con el tema de contaminación ambiental. Y de repente este tema les sorprenda a aquellos que estuvieron atentos a los dos temas anteriores. ¿Por qué? Porque estábamos viendo hidrocarburos, hablamos de los hidrocarburos acíclicos, estábamos viendo los alcanos, alquenos y tocaría ver alquinos, pero dentro del material de sus módulos que les han dado a ustedes, no han considerado alquinos y se han pasado a este tema. Ahora, considero que igual creo que el tema de alquinos es sencillo también. Además que es prácticamente lo mismo. Si se dan cuenta, lo único que cambia entre alcanos, alquenos, es la terminación. En alcanos es ano, en alquenos es eno, y en alquinos es ino. Y lo que va a cambiar también es la fórmula. Entonces, no se estarían perdiendo de gran cosa, porque creo que ya con los conocimientos que tienen posteriormente ver alquinos sería totalmente sencillo. Eso no quiere decir que tampoco el tema de contaminación ambiental no sea sencillo. También lo es, y no quiere decir que el tema de alquinos no sea tan importante como este tema de acá, o que este tema de acá sea más importante que el otro. Simplemente no lo he podido considerar aquí como último tema para acabar porque no tienen ustedes el material y quizá algunos por ahí se puedan disgustar y decir por qué no se está acabando con el tema que se entregó o con el tema material que se les ha dado a ustedes. Entonces, por eso estoy culminando con este tema. Doy esta explicación porque algunos se pueden sorprender y algunos pueden estar preguntando por qué no he hecho el tema de alquinos. Y les repito, es porque no está dentro del el material que les han pasado a ustedes y por ahí alguno que otro de repente puede reclamar por qué no estoy usando ese material o estoy acabando con ese material que les han entregado en sus módulos, ¿no? Porque ahí aparece el tema de contaminación ambiental. Así que veamos este tema, chicos. Empezamos que igual es un tema también muy importante y creo que en estos últimos años tienen gran relevancia en nuestra sociedad actual. Entonces vamos a ver que en la Tierra, en el planeta donde nosotros vivimos, recuerden que a pesar de que nosotros somos la especie, entre comillas, dominante, somos una de las tantas especies entre animales, plantas, que se encuentran o se relacionan y se han desarrollado de una manera armoniosa y en equilibrio durante muchos años. Sin embargo, en las últimas décadas, en estos últimos años, entre comillas, modernos, eh, el avance quizá de la tecnología y de la industria sobre todo ha traído ciertas consecuencias. Ha traído mucho bienestar y sobre todo mucha comodidad al hombre. A nosotros nos ha traído mucha comodidad, eso no hay vuelta que darle. Sin embargo, también ha contribuido a ciertos problemas o percances en lo que es la parte ambiental del ecosistema. Nos ha perjudicado y ha provocado daños al planeta, a nuestro hogar, a nuestra casa donde estamos viviendo, ocasionando, como ya lo hemos visto desde años anteriores, pérdidas de especies de plantas, pérdidas de especies de animales que se han extinguido, ya sea por un mal cuidado que se ha tenido,
o también por por la irresponsabilidad que nosotros hemos tenido al perjudicar, dañar estas especies, ¿no? Entonces, uno de estos problemas que hemos tenido y tenemos actualmente, que es un tema de gran preocupación para toda la comunidad científica, y creo que para todos, todos nosotros, es la contaminación ambiental. Entonces, este es un problema donde venimos acarreando durante ciclos y que es un tema muy importante, creo que también muy adecuado para finalizar este año generando conciencia. Generalmente el año escolar también siempre termina con estos tipos de temas donde tratamos de generar conciencia o de que tengamos un tiempo para recapacitar y pensar en cómo nosotros podamos cuidarlo y ser conscientes también de qué y cuáles han sido los daños que también hemos ocasionado. Entonces, sabiendo lo que estamos ocasionando, creo que también podemos evitarlo. Así entonces que veamos este tema. En primer lugar, definamos qué es contaminación ambiental. Entonces, cuando hablamos de contaminación ambiental, estamos hablando de la presencia de una serie de sustancias extrañas o de sustancias ajenas en el medio ambiente que van a afectar tanto el aire, el agua, el suelo, así como las especies que viven dentro de ellas. Hablando de plantas, hablando de animales, hablando de personas o incluso microorganismos que puedan vivir en ella, en estos ambientes, ¿no? Entonces, a la presencia de estas sustancias le vamos a llamar contaminación. Ahora, entre estas sustancias contaminantes, vamos a ver aquí algunas y generalmente estas sustancias lamentablemente son producto de nuestra propia actividad, de nuestro propio, de nuestras propias acciones, ¿no? Son producidas por nosotros generalmente. Por ejemplo, el monóxido de carbono, que es una sustancia de desecho generalmente de fábricas, de ciertas industrias, incluso de ciertos objetos o de ciertas sustancias o ciertos químicos que a veces empleamos nosotros. Vamos a tener el dióxido de carbono, que este es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Con respecto a la contaminación por dióxido de carbono, generalmente producido por autos, fábricas e industrias, ¿no? Ahora, generalmente o en mayor cantidad, actualmente se ve que es por esto, por los autos, vehículos motorizados, fábricas e industrias, ¿no? Entonces, esto es un gran contaminante o algo que abunda en gran cantidad actualmente en nuestro planeta. Es por ello que también se están viendo ciertos vehículos, se están viendo ciertas maneras de poder mejorar esto, ¿no? Se están tratando actualmente de evitar lo que son el tener estos tipos de vehículos y se está apostando por lo que son vehículos eléctricos, ¿no? Ustedes investigan, ahorita la empresa que está liderando esto es Tesla. Tesla es la empresa de vehículos eléctricos y vehículos modernos que está liderando esto. Esperemos que esto genere un impacto. Sin embargo, estos intentos por mejorarlo vienen de años atrás, pero sabemos que hay por ahí un cierto manejo siempre de lo que es la economía mundial que impide que a veces estos artefactos que son para el bien de toda la humanidad no lleguen a tener frutos o no tengan la capacidad de poder extinguirse. Y por ahí, como curiosidad, por ejemplo, pues ustedes investiguen acerca de el foco eléctrico
que dura prácticamente toda una vida. Hay un foco que dura prácticamente, su promedio de vida más pequeño son 50 años, a diferencia de los focos que utilizamos actualmente, que, qué sé yo, un par de meses a lo mucho que nos dura. Por ejemplo, el inventor de este foco no le permitieron que su producto se venda masivamente en diferentes países, le empezaron a llegar amenazas y lamentablemente pues la economía mundial a veces se maneja así, lo que beneficia a toda la humanidad perjudica a los empresarios o personas que manejan lo que es la economía del mundo. Bueno, eso es una pequeña curiosidad, ustedes investiguen, eso es algo que ya se ha dado y de igual manera, por ejemplo, investiguen los autos que funcionan con agua, se han creado, pero no llegaron a circularse. De igual manera, el foco, como les digo, que tiene un periodo de vida de 50 años, sí ha llegado a circularse, pero no más allá del país del inventor. Investiguen y eso les queda como curiosidad a ustedes para que puedan investigar, ¿no? Esto es por ahí un tema muy interesante de hablar. Tenemos otros químicos como contaminantes como el dióxido de azufre, el mercurio, el plomo, que hubo una época y un año donde prácticamente todo se usaba de plomo. Incluso los mismos países generaban propagandas donde decían que habían estudios donde el plomo no era dañino y de que incluso no era ni lo más pequeñamente nocivo para la salud de los niños y la salud de las personas. Se tenían juguetes de plomo, se tenían sartenes de plomo, se tenían una serie de artefactos o instrumentos en los cuales se utilizaba plomo, juguetes sobre todo, en los cuales se usaba plomo para su fabricación. Y bueno, gracias a Dios ya la mayoría de países actualmente pues prohíben el plomo en lo que estén instrumentos que se manejan a diario, principalmente juguetes, ¿no? Que actualmente se sabe que es totalmente tóxico y muy dañino para las personas. Sin embargo, hubo una década o unos años donde se utilizó en gran manera y lamentablemente muchos de los países, como les dije, por lo que es el poderío o la economía mundial, fomentaban más bien el uso de este elemento en sus instrumentos, ¿no? Juguetes, herramientas, etcétera. Los sprays también contienen diferentes químicos que se les conoce como gases fluorcarbonados. Estos gases generan lo que es el efecto invernadero, ¿no? Y las lluvias ácidas, el deterioramiento de la capa de ozono también. Tenemos también, por ejemplo, las pilas, las botellas de plástico o instrumentos de plástico, que ni hablar, que actualmente este es un tema que llama mucho la atención, la alerta de varios científicos, ¿no? Que se encargan de cuidar en esta parte lo que es el ambiente, la cantidad de plástico que hay actualmente en nuestro planeta ha aumentado a cifras que generalmente provocan mucho pavor y mucho terror en lo que es la comunidad ambiental. ¿Por qué? Porque el plástico tiene una tasa de eliminación o tiene un periodo de desintegración y descomposición de 300 a 1000 años. 300, bueno, dependiendo de qué tan concentrado sea el plástico, a veces hay plásticos de menos de 150, pero el promedio es de 300 a 1000 años. 1000 años que demoraría en desintegrarse una botella de plástico. Imagínense cuánto tiempo se necesita. Entonces son 1000 años. De igual manera las pilas, las baterías.
Aquí están los sustancias fluocarbonados, ¿no? Sustancias fluocarbonadas. También tenemos otro tipo de contaminantes, ¿no? Como el papel. Bueno, el papel, por lo menos su tiempo de degradación no es tan larga, tiene 3 a 8 semanas. Ya vamos aumentando el chicle de 3 años. Mira, 3 años que puedes tú pegar tu chicle debajo. Bueno, tú no, yo sé que tú no lo has hecho, otros, ¿no? Han pegado su chicle debajo de la mesa o de la carpeta, ¿no? 3 años puede durar ahí, 3 años. En una lata de una gaseosa de 10 a 100 años. El plástico acá han puesto 500 años, pero tú investigas, pon el promedio, es de 300 a 1000 años, dependiendo de la concentración o del polietileno que se ha usado en ese tipo de plástico. Y el vidrio que no se degrada. Entonces, dense cuenta todas estas sustancias lo que generan, ¿no? Bien, ahora vamos a ver las fuentes de contaminación. Sabemos que así como nosotros podemos contaminar, hay fuentes naturales y fuentes artificiales de contaminación, ¿no? Dentro de las naturales tenemos las erupciones volcánicas, los huaicos, los incendios, las radiaciones cósmicas que se generan en el espacio. Y dentro de las fuentes artificiales, pues, ¿qué creen? Son las que nosotros provocamos. Industrias como la minería, la química, cuando hablamos de industrias mineras, industrias químicas, industrias metalúrgicas y las industrias del petróleo, que son las que más cometen este tipo de errores y los daños son aún más perjudiciales en la minería química y metalúrgica. Y cuando digo que son más perjudiciales, no quiero decir que las otras no sean perjudiciales. Prácticamente todos estos tipos de industrias son altamente perjudiciales. No hay ninguna de estas que digamos, bueno, es perjudicial, pero no lo es tanto. No, eso no existe. Son altamente perjudiciales, son totalmente perjudiciales. No hay términos, hay medios o pocos en esto, son totalmente perjudiciales. Tenemos nuestras basuras, nuestros desechos biológicos y nuestros desechos químicos. Tenemos los desechos de los vehículos, de los barcos, de los aviones, de las pruebas atómicas que durante años se hicieron, generando lo que es también esto, radioactividad. Ahora, comparación de las fuentes naturales y artificiales, las artificiales abundan más y son más dañinas para nuestro planeta. Entonces, lamentablemente, estas de acá son provocadas por nosotros y son las más perjudiciales. Ni siquiera podríamos decir, no, es que el mismo planeta de manera natural se contamina. No hay ni punto de comparación entre las fuentes naturales y fuentes artificiales de contaminación. Entonces, es cierto, sí, naturalmente hay contaminación por los volcanes, los huaicos y los incendios que a veces se provocan artificialmente. Hay incendios que sí se provocan artificialmente, y cuando hablo de que se provocan artificialmente no es de que, de un momento a otro se incendió un lugar, no, es que dependiendo del ambiente, las condiciones que hay en ese ambiente, paja seca, árboles totalmente secos y una gran temperatura, se provocan estos incendios, ¿no? Y bueno, no hay punto de comparación entre los naturales y los artificiales, ¿no? Ahora vamos a ver la contaminación atmosférica. Como sabemos, la atmósfera es la capa gaseosa que se encuentra en nuestro planeta. Y es ahí donde se encuentra el oxígeno también que necesitamos nosotros para vivir, y sobre todo que se va a encontrar la capa de ozono, que la capa de ozono nos protege justamente de las radiaciones ultravioleta y también de las radiaciones cósmicas que se generan en el espacio. ¿Por qué? Porque llegan a manera de rayos a nosotros, como los rayos UV. Y que este exceso de rayos, por ejemplo, en nosotros provoca lo que es el cáncer. Se ha determinado que uno de los factores del cáncer de la piel es la exposición prolongada a los rayos ultravioleta o rayos del sol. Recuerda esto cuando te vayas a la playa a broncearte,
Entonces, ese término de bronceado que te vas y no te echas ningún repelente, perdón, ninguna protección que podría generar cáncer de piel. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, aquí vamos a ver los contaminantes o aquella sustancia que contaminan a lo que es nuestra atmósfera. Tenemos los clorofluorcarbonados, como dijimos anteriormente, ¿no? Que destruyen lo que es la capa de ozono. Tenemos gases como el dióxido de carbono, que genera lo que es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es la acumulación de ciertos gases en una zona en la parte de nuestras nubes, generando que, por ejemplo, que los rayos del sol que ingresen a esa zona no puedan salir, sino que se estén reflejando constantemente y de esa manera calentando aún mucho más, aumentando lo que es la temperatura de ese lugar. Tenemos gases como el dióxido de carbono, ¿no? Que provocan van a provocar, por ejemplo, lluvia ácida, daño en los pulmones, irritación en los ojos, irritación en la piel, generan asma, ahogo y fatiga. Los óxidos de nitrógeno, que provocan también lluvia ácida, daño en los pulmones y irritación en los ojos. Miren, acá tenemos el plomo nuevamente, que va a provocar alteraciones en el sistema nervioso central. Miren cuán dañino es. Afectar lo que es el sistema nervioso central es algo ya muy serio. Tenemos el monóxido de carbono, que genera la disminución de la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. Entonces, prácticamente, si tu sangre no transporta el oxígeno necesario para cada una de tus células, prácticamente es como si te estuvieras envenenando. Es un tipo de intoxicación o envenenamiento, ¿no? Produciendo de esta manera náuseas, dolor de cabeza y la muerte. Tenemos el cadmio, también es uno de los elementos contaminantes que va a generar enfermedades cardíacas, daños al hígado y al riñón. Y tenemos los hidrocarburos, que son cancerígenos, justamente los que hablamos anteriormente. Bueno, no los que hablamos anteriormente, pero están dentro de ese grupo de los hidrocarburos, ¿no? Y que generan cáncer, ¿no? Entonces ahí tenemos todas estas consecuencias. Ahora, vamos a hablar acerca también de la contaminación del agua. Entonces, con respecto a la contaminación del agua, recordemos que el agua es una de las sustancias o líquidos más importantes en nuestra existencia como humanidad. Es una de las sustancias más importantes para todos los seres vivos dentro de nuestro planeta. Incluso nosotros mismos, el porcentaje en peso de nosotros, entre un 60 a un 70% de nuestro peso es agua. Entonces, lo que tú pesas, por ejemplo, si tú pesas, en un hipotético caso de una persona que pese 100 kilos, de esos 100 kilos, 60 kilos, entre 60 y 70 kilos, son de agua. Ese peso es al agua que contiene. Hay organismos que incluso tienen más agua, ¿no? Hay organismos que tienen más agua que otros, ¿no? Por ejemplo, las medusas, las esponjas y otro tipo de organismos tienen hasta un 90 y 99% de agua. El agua es muy importante porque gracias al agua es la fuente de oxígeno que se encuentra en el aire. Sabemos que cuando el agua pasa a estado gaseoso, ciertas moléculas de oxígeno se liberan de ahí y generan pues ese oxígeno que se encuentra en el aire. En el agua también existen muchos organismos en los cuales habitan y de los cuales también nosotros nos alimentamos, ¿no? Entonces, el agua es una de las sustancias principales para nuestra supervivencia como especie y para la supervivencia de casi todos los seres vivos que se encuentran en nuestro planeta, ¿no? Ahora, la contaminación del agua es la inclusión al agua de ciertas sustancias externas, ¿no? Como productos químicos o aguas
residuales o el deterioramiento de la calidad de agua, no haber tenido un control de agua o no haber purificado el agua correctamente. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Ahora vamos a ver qué contaminantes podemos encontrar actualmente en el agua, ¿no? Contaminantes que están dañando el agua que nosotros necesitamos consumir, por ejemplo, desechos calientes. Acá hablamos de centrales termoeléctricas que liberan agua, desechos calientes que van a dañar el ecosistema de los peces que habitan en un lugar, generando su muerte. Hablamos de las aguas servidas. De repente es un término nuevo, ¿no? Aguas servidas. Cuando hablamos de aguas servidas estamos hablando de aguas residuales con desechos domésticos o desechos industriales también. Por ejemplo, cuando hablamos de desechos domésticos estamos hablando, por ejemplo, de los desechos, nuestros desechos fecales. Prácticamente estamos hablando de las aguas que hay en el agua que hay en nuestros desagües, ¿no? El agua que está circulando por los drenajes públicos, que contienen no solo nuestros desechos, sino que contienen otros químicos domésticos, ¿no? Por ejemplo, como los detergentes, el ACE, que contienen a veces lejía, que a veces contienen ciertos químicos que se utilizan para limpiar o desinfectar, ¿no? Entonces, a eso hablamos aguas servidas o aguas residuales. Tenemos los relaves mineros, que son los desechos mineros que son vertidos a los ríos, a los lagos, que ni hablar, que provocan la muerte de toda la fauna y ecosistema que se encuentran en estos ríos o lagos, provocan la muerte de tanto los que viven ahí en esos ríos y lagos como de aquellos que toman de ese ríos, de esos lagos. Hablamos tanto de los animales como las plantas que habiten ahí. ¿Y por qué mueren? Porque estos desechos contienen en gran cantidad, tienen mercurio, tienen plomo y tienen ciertos elementos que son también radioactivos. Y no solo por los mismos elementos que son desechados por los mineros, sino que a veces las mismas técnicas que utilizan en la minería para extraer estos metales son radioactivos y generan radioactividad, contaminando de esa manera el agua. Vamos a tener también, por ejemplo, los derrames, los famosos derrames de petróleo, y que de esto prácticamente no hay un control para aquellos que transportan esto. No hay un debido control, no hay un debido cuidado, lamentablemente, que esto provoca no solo la muerte de especies, sino también la especie de aves, de pelícanos, de focas, de lobos marinos y de cualquier otra especie que se encuentre en ese rango donde se ha derramado lo que es el petróleo, ¿no? Vamos a tener la contaminación del suelo, que cuando hablamos del suelo hablamos de la parte sólida de nuestro territorio, ¿no? Que nos permite el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de grandes bosques que son fuente de oxígeno, ¿no? Entonces, el suelo es contaminado cuando se vierten en ellos ciertos insecticidas, que son productos químicos que se utilizan para cuidar, entre comillas, lo que son nuestros cultivos de ciertas plagas. Tenemos cuando ingresan metales, plásticos o desechos sólidos, basura a la tierra. Entonces acá tenemos, mira. Recuerda esto, la contaminación ambiental es el cambio entre las características físicas, químicas y biológicas del medio ambiente y que afecta a todos los seres vivos. Y bien, chicos, entonces, ¿cómo podemos aportar o ayudar a que esto cambie? Primero, teniendo en cuenta esto muy claro, todo esto que estamos viendo, todos estos componentes. Entonces, lo ideal aquí es que tengamos un debido cuidado en nuestros desechos, las cosas que consumimos. Por ejemplo, desde que tú botas la basura, no sé cuánto reciclarán en su casa, pero es bueno reciclar, separar
separar el tipo de basura. Incluso en algunos países han hecho esto. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, principalmente, se tiene sus 3 basureros públicos entre una zona o entre una cuadra, por así decirlo, donde ahí las personas tienen que depositar sus residuos separados por orgánicos, plástico y cartón. Incluso en otros países, si tú no lo haces correctamente, hay una multa. Hay una multa. E incluso en otros países se recompensa también a las personas que lo hacen. Se les recompensa, se les paga. Hay países que incluso, para no ir de países muy lejanos, podemos ir a Brasil, por ejemplo. Brasil es uno de los países que tiene un gran cuidado con lo que son el desecho de residuos sólidos, el reciclaje de residuos sólidos. Ellos aprovechan de gran manera lo que son los residuos sólidos. No queremos ir muy lejos. Brasil es uno de esos países que tienen mucho cuidado con esto. Tenemos que evitar que nuestros ríos, nuestros lagos sigan siendo contaminados en gran manera. En nuestro país creo que sería bueno obtener esas leyes que prohíban también o que generen grandes penas o grandes castigos o grandes sanciones a aquellas empresas que generan estos derramamientos de petróleos, a las fábricas e industrias mineras que generan demasiados contaminantes o desechos en nuestros ríos o lagos. Si tú dirás, pero profesor, yo no puedo hacer eso. Quizá ahorita no puedas hacerlo, pero imagínate que tú más adelante seas un político, seas incluso uno de los futuros presidentes que tengamos, o seas un ingeniero ambiental, o seas por ejemplo, seas un ministro, o seas una persona que genere, que tenga ahora sí los medios o recursos necesarios, o tenga el poder necesario para empezar a implementar estas leyes, quizá ahí lo puedes hacer. Y quizá desde ahorita también lo que podemos hacer es hacer lo que muchas personas a veces hacen, que son las famosas huelgas o paros, que por ejemplo en los países, en las regiones de nuestro país, donde se generan estos contaminantes, salen a marchar, principalmente en Cajamarca, en estas zonas mineras, las personas salen a reclamar, salen a hacer, a no dejar que estas empresas sigan contaminando y que nuestro país siga cada vez perjudiciándose de esa manera. Entonces, eso también lo podemos hacer nosotros. Hay bastantes campañas ecologistas, hay bastante estudio también que se hace en este ámbito. Quizás puede ser un científico que ayude también a mejorar esto. Entonces, no creas o no subestimes el poder que ahorita tú tienes para poder cambiar esto. Lo tienes y más adelante lo vas a poder seguir desarrollando. Incluso impartir este conocimiento a otras personas es ayudar a provocar de que en la contaminación de alguna manera, generar conciencia de la contaminación que hay y ayudar a que este conocimiento se expanda y fomente, ¿no?, lo que es el cuidado de nuestro planeta. Entonces, estoy seguro que a partir de ahora lo harás. Pequeños cambios que puedes utilizar ahora, ¿no? Por ejemplo, ya no utilizar tantos químicos como, por ejemplo, los desodorantes en aerosol, de repente otro tipo de desodorante, ya no usar tantos químicos en limpieza, porque actualmente ya no hablamos solamente, por ejemplo, de una lejía o del ace que tienes en tu casa, estamos hablando que hay personas o hogares que tienen limpieza para un tipo de químico para limpiar madera, un tipo de químico para limpiar muebles, un tipo de químico para limpiar plástico, un tipo de químico para limpiar teclado. Entonces hay diferentes, entre comillas, diferentes químicos que igual entre la todos utilizar demasiado de estos contaminan, ¿no? Pues hay pequeños cambios que nosotros
podemos dar. Incluso uno de los cambios también es ayudar a fomentar lo que es las reservas ecológicas que tienen, a cuidar esas reservas ecológicas que se tienen. Entonces, hay muchas cosas o cambios que tú puedes hacer para mejorar esto. Y estoy seguro que a partir de ahora lo harás. Y chicos, con esto estamos acabando este tema. Ha sido un gusto hasta ahora haberles dado estas clases. Sé que nos vamos a ver de aquí en el repaso. Esto no es lo último, pero hasta aquí sería, digamos, el último tema. De aquí vamos a tener lo que es el repaso y vamos a tener lo que es nuestro examen. Así que todavía aún nos vamos a ver, pero me despido, digamos, del último tema o la última clase que estamos llevando en este momento. Así que les agradezco, que Dios los bendiga.